Buen día, muchachos. Esta es la primera clase del grado noveno. Bienvenidos a la institución María Laura Montoya, periodo 2020-02. En este momento les voy a dar compartir a la primera guía en la cual se va a desarrollar. ¿Qué debemos tener en cuenta? Vamos a darle continuidad a el taller 1, en el cual vamos a ver las potencias. Una potencia son la manera abreviada de escribir una multiplicación formada por varios números iguales. Son muy útiles para simplificar las multiplicaciones donde se repite el mismo número. Las potencias normalmente se manejan una base y un exponente. La base es la constante como tal y el exponente es el número que se encuentra en la parte superior al lado de la constante. ¿Qué nos indica la base? La base es, o más claro, el exponente es el número de veces que se debe repetir la base. En este momento digo, tengo la base que es 3 y el exponente me dice 2. Es decir, que debo repetir 2 veces el número 3. Al multiplicarlo me daría 9 porque 3 por 3, 9. ¿Qué es la potencia? La potencia es la operación matemática mediante la cual multiplicamos un número por sí mismo. Las bases que nos indica el exponente. Como les había dicho anterior, la potencia es 2, es decir, que me está indicando el número de veces que se debe repetir la base. Ejemplo sencillo, en la potencia es 3 a la 5. La base es 3 y el exponente es 5, que indica que el 3 se debe repetir 5 veces para poder degenerar su desarrollo. Entonces, en resumen, la base es el número o la constante y el exponente es el número pequeño que se encuentra en la parte superior. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cuando un exponente no se encuentra elevado, significa, ejemplo, que aquí me va a dar un 1 de exponente. Por lo tanto, una potencia elevada a la 1 es igual a 2. O cuando la potencia está elevado a un exponente 0, la respuesta de su exponente es 1. Siempre va a ser 1. Entonces arrancamos con los ejercicios. El primero dice, complete el cuadro. ¿Quién es la base y quién es el exponente? ¿Quién es la base en este momento? El 3. ¿Y quién es el exponente? El 2. Y así se completa toda la tabla. Siempre va a ser la base la constante y el exponente el número que se encuentra en la parte superior pequeña. Segundo punto. El segundo punto dice, escriba en forma de potencia los siguientes productos. En ese momento, la base es el 8 y la potencia es el número de veces que se repite el 8. Si contamos, el 8 se repite 3 veces. 1, 2, 3. Por lo tanto, el exponente es 3. Y así se debe escribir. En este tenemos dos números diferentes. Tenemos 8 que se repite 2 veces, es decir, que el exponente es 2. Y tenemos el 7 y el 7 se repite, por lo tanto, el exponente es 3. Y así sucesivamente con los demás. Siguiente, halla el valor de las siguientes potencias. Entonces, 7 a la 1 es 7. Recuerden que cuando el exponente es 0 vale un 1. 9 a la 2 es 9 por 9. Esto quiere decir que 9 por 9 es 81. La respuesta sería 81. ¿Por qué? Porque la base es 9 y me dice que el exponente es 2, que es repetir el 9 2 veces. Y al multiplicar 9 por 9 daría 81. Así se debe hacer con los otros ejercicios. Cuando son de 2 o de 3, lo mismo. Yo pongo 4 por 4. ¿Por qué? Porque el 4 tiene un exponente 2. Por 5, por 5, porque el exponente del 5 es 2. Y 3 a la 1 es 1. Cuando es un exponente 3 a la 0, siempre vale 1. Entonces yo digo
4 por 4, 16 y 5 por 5, 25. Multiplico 16 por 25 y doy la respuesta de la incógnita. Potencias de base de 10. Toda potencia de base de 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como indica el exponente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo potencia de 10 a la 2, que pongo el 1 y me indica cuántos ceros deben haber. 2. Entonces es 1 y 2. Ejemplo del 5. Pongo el 1 y cuántos ceros debe aparecer. Según el exponente me dice que deben aparecer 5. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, ese ejemplo es 100.000. Lo mismo cuando tengo números, pongo el 12 y cuento los ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces es 12 por 10 a la 7. Entonces, ¿cuál sería la respuesta cuando es 10 a la 4? Pongo el 1 y repito 4 ceros porque el exponente es 4. 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que es 10.000. Seguimos con la siguiente que dice, escriba utilizando las potencias de base de 10. Entonces yo digo 3 por 10 y cuento los exponentes 1, 2, 3. Por lo tanto yo digo que pertenece a un exponente elevado a la 3. Y así lo hacemos con los demás. Ahora vamos con, en la siguiente tabla aparecen las distancias en kilómetros de algunos planetas del Sol. Escriba esas distancias utilizando las potencias de 10. ¿Qué pongo? Pongo el número 1495. Yo digo por 10 y cuento los ceros. Tengo en la parte superior tengo un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros. ¿Qué quiere decir? Que sería 1495 por 10 a la 5. ¿Por qué 10 a la 5? Porque en la parte superior tenemos 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente se hace con la otra tabla. Producto de potencia de igual base. En este producto de potencia, el producto de dos o más potencias de igual base es otra potencia de la misma base y cuyo exponente es la suma de los exponentes. En pocas palabras, ¿qué deben hacer? Ponen la base y sumo los exponentes. 3 más 2, 5 más 4, 9. Entonces, aquí pongo la base que sería 2 y 2 más 2, 4. ¿Por qué me sale el 16? Porque escoger 2 por 2 por 2 por 2 y es igual. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Lo mismo harían en la siguiente, que deben tener presente que la base es 2. Sumo los exponentes, 2 más 3 daría 5. Por lo tanto, me queda un exponente 5. ¿Qué debo hacer? Debo poner el 2, que es la base 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y doy la respuesta. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. Y lo mismo hacen. Recuerden que cuando no tienen potencia, en la parte superior vale un 1. Entonces sería 2 y 3 más 1 daría 4. Eso quiere decir que queda 2 a la 4 y hacen el proceso en ese punto. Ahora dice, calcula y complete los exponentes que hacen falta. Pues recuerden que las bases es la suma. Entonces yo digo
6, necesito que llegue a 8. ¿Qué necesito acá? El 2. Aquí le voy a poner 2. Aquí me da 7, 3. ¿Qué necesito para ponerle aquí? El 4, es decir, que el exponente de este señor va a ser 2. ¿Por qué 2? Porque 6 más 2, 8. El exponente de este señor, para que me dé 7, sería 4, porque 3 más 4, 7. Y así sucesivamente con los ejercicios. El siguiente es cociente de potencia de igual base. Cuando dice cociente es división. El cociente de las potencias de igual base es otra potencia de la misma base y cuyo exponente es la resta de las potencias. Ahora pongo la base y lo que yo voy a hacer es 6 menos 3. Y 6 menos 3 va a ser igual a 3. Eso quiere decir que va a ser 2 a la 3. Y 2 a la 3 va a querer 2 por 2, por 2 por 2, 3 veces. Vamos con esto. Aquí, escriba en forma de una sola potencia los siguientes coeficientes y después calcula su valor. Entonces yo digo, la base es 3. 8 menos 5 daría 3. ¿Por qué le da 27? Porque es 3 por 3 por 3. Y 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 27. Por eso les da 27. Aquí, la base es 5, resto 4 menos 3 daría 1. Entonces, y la potencia de 1 es igual a 5. Vamos con el 6. La base es 6, 7 menos 9 menos 7 daría 2. Eso quiere decir que es un exponente elevado a la 2. Y eso lo multiplico 6 por 6. 6. 6 por 6. Y 6 por 6 es igual a 36. Esa es la respuesta, la forma de desarrollar la actividad. El siguiente ejemplo dice, calcule y complete los exponentes que hacen falta. Entonces, los exponentes que hacen falta es la resta de la división. Tengo 6, tengo 8, le voy a restar para que me dé 6, 2. Porque 8 menos 2 da 6. Acá tiene que darme 4. Entonces, yo resto 9, le debo restar 5. ¿Por qué 5? Porque 9 menos 5 daría 4. Recuerden que aquí, ¿cuánto le resté? Le resté 2. Entonces, al restarle 2, daría 8 menos 2, 6, 9 menos 5, 4, y así sucesivamente con los otros. Potencia de una potencia. ¿Qué significa una potencia? Que está elevado su potencia a otra potencia. La potencia de una potencia es otra potencia de igual base y cuyo exponente es el producto de los exponentes. Más claro, pongo la base y multiplico las dos potencias. Ejemplo sencillo acá. Tengo 3 y las dos potencias, 2 por 3 es 6. ¿Qué quiere decir? Que la potencia me va a dar 6. Y así sucesivamente con los demás. Calcula y complete los exponentes que hacen falta. Pues aquí, ¿qué potencia me hace falta? Si me da 8, un número que multiplicado por 4 me dé 8. 4 por 2 daría 8. Aquí, un número que multiplicado por 2 me dé 6. Pues sencillo, 2 por 3 me daría 6. Y así sucesivamente con los siguientes ejercicios. Ahora vamos, potencia de un producto. La potencia de un producto es igual al producto de cada uno de los factores elevado a la potencia. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo dos productos, 5 y 3.
Pues cojo el 5 y le elevo a una potencia 2 porque me indica aquí el exponente 2 y pongo el producto 3 y lo elevo a una potencia 2. Ejemplo acá, si yo pongo 2, pues sería una potencia a la 3. Y multiplico el 3 por una potencia a la 3. Y así sucesivamente se desarrollan los siguientes ejercicios. Ahora me dice, escriba en forma de una sola potencia. Como las exponentes son iguales, entonces yo digo, pongo las bases que son 3, 4 y 5 y lo elevo a una potencia 3, que es lo que me indica el exponente, y así sucesivamente con. Y por último me dice, complete los exponentes que hacen falta. Entonces los exponentes en esta me hace falta el 3. ¿Por qué? Porque tengo 3, 3 y 3. Aquí me hace falta el exponente 4, aquí el 6 y así sucesivamente con eso. Esa es la primera guía de la clase número 1. En este momento es la clase grabada de la guía 1 de la clase número 1. Cualquier duda, estaré pendiente, puedes conectar.